a Dios. Bueno, feliz Día de la Mujer. Creo que ayer ya nos saludamos, ¿verdad? Por el grupo de la iglesia. Y bueno, también nos mandaron saludos de varios lugares para ustedes. Así que saludamos a la pastora Mónica Ávila, a la pastora Edith, la pastora Lucía, la pastora Ladi Sosa. Y bueno, y tanto que me mandaron mensajes saludando a todas las hermanas de la congregación. Así que Dios bendiga grandemente a las mujeres esforzadas y valientes. Amén. Porque ayer estábamos meditando con Nati en un pasaje importante de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que dice que Dios a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hijos suyos. Y sabemos que como mujeres de Dios hemos nacido con un propósito, ¿verdad? Y que, como le decía Nati, antes que tu mamá y tu papá se conocieran, ya estabas en los planes de Dios. Porque dice que antes, a los que antes conoció, también los predestinó. Y cada una de nosotras, antes de formarnos en el vientre de nuestra mamá, estábamos en el diseño de Dios, estábamos en el corazón de Dios. Dios pensó en ti, pensó en mí, pensó en cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor porque somos hijas amadas, aceptadas, valoradas y sobre todas las cosas, no solo para las mujeres, sino también para los varones, conocidos por nuestro Padre Dios. Amén. Diga, yo soy conocida por mi Padre Dios. En el caso de mi hija más chica, ella no tuvo más que 4 meses con su papá. Entonces muchas veces seguramente han pasado cosas por su corazoncito y por su cabeza. Pero encima del Padre terrenal está el Padre celestial. Y el papá la conoció, ¿sí? Quizás ella tenía una memoria de 4 meses, no podía tener tanto, pero el papá sí la conoció. Y hubo fotos con el papá, pero bueno, usted sabe que esos celulares de antes, medio complicado imprimir. Pero sí hay un padre que la conoce muy bien y conoce cada fibra de su corazón, conoce sus emociones, sus deseos, sus anhelos, sus oraciones, y ese es Dios. Y ese papá es el papá de todos nosotros, tanto de hombres como de mujeres, que ni siquiera aquel que convive todos los días con nosotros nos conoce tanto como ese papá que nos formó. Por eso tenemos que refugiarnos en Él, por eso tenemos que confiar en Él, por eso tenemos que tener comunión con Él, ¿verdad? Dialogar con Él, entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones siempre a Dios, y Dios obrará a favor de nuestras vidas. Amén. Porque dice la palabra, ¿quién se mete, ¿sí? con una hija de Dios o con un hijo de Dios? Y Dios tiene, a veces capaz que queda feo que lo diga, hermano, yo qué sé, yo me siento una niña mimada para Dios. Capaz que a todas les pasa lo mismo, ¿verdad? Pero la verdad que la misericordia y la contemplación que Dios ha tenido conmigo, creo que con todos, yo qué sé yo, hace que a veces uno se sienta, ¿verdad? Como esa especial, ese trato especial de Dios con uno. Entonces, yo confío en Dios. Mi vida está en Él y me muevo en Él y soy en Él. Entonces, qué bueno que todas las mujeres, y los varones también, obviamente, puedan tener esa revelación de la manifestación del amor de Dios y puedan conocer a este Dios que nos creó, este Dios tan grande y poderoso. Amén. Que nos tiene aquí en esta tierra con un propósito específico. Inclusive ayer, en un rato, estuve mirando una película y mi hija me dice, pero mamá, vos ya la viste y eso ya lo escuchaste y eso ya hiciste acotación una vez. Pero vio que a veces uno, que te pasan los años, uno se está poniendo añejo, no sé, ¿verdad? Aunque yo soy vintage, yo no envejezco, yo me pongo vintage. Entonces, y en una parte de la película estaban hablando de un muchacho que estaba en una casa de salud, que lo cuidaban porque tenía un trastorno mental. Y decían que eso había ocurrido porque cuando nació, había nacido con vueltas de cordón en el cuello y por unos breves momentos tuvo falta de oxigenación el cerebro. Entonces había quedado con un problema así, no me gusta decir esa palabra que decía en la película, pero sí con
con algún problema, ¿verdad? Y entonces yo pensaba en mi caso, y mis hijas decían, mamá, siempre decís ese caso, porque Ana María, mi mamá, dice que cuando nací sucedió eso. ¿Cuántas vueltas tenía? 2 vueltas de cordón en el cuello. Yo he sabido de bebés que han perdido la vida en el vientre de su madre con 9 meses porque se han asfixiado en el útero materno. Entonces, 2 vueltas de cordón en el cuello, hermano. ¿Vio? Cuando nací mi madre dice que no lloraba, que preguntaba qué pasaba y los médicos no sabían qué decir. Y después, ahí apareció mi llanto, ¿no? Ya sé que yo soy llorona ya de por sí, pero apareció mi llanto y ahí como que... Y me acuerdo que cuando cumplí, no me acuerdo si fue 40, hace unos años atrás, recibiendo ese nuevo año aquí en el altar, ahí orando a la medianoche, Dios me dice una palabra en Ezequiel, que yo se la compartí, que dice, porque pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre y te dije, vive, vive, ¿no? Y bueno, y es ese Dios de propósito y es ese Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy, amén, porque es un Dios de propósito y como le digo, yo veo a Dios siempre con una inclinación y una debilidad mucho por las mujeres. Sí, Dios ama a la mujer porque la mujer es cooperadora de Dios en traer vida al mundo también. Y además, no se olvide que nosotras, ¿voy muy rápido? Nosotras tenemos en la primer promesa, en Génesis 3:15, nosotras somos quienes vamos a estar enemistadas con Satanás toda la vida. Diga conmigo, yo estoy enemistada con Satanás toda la vida. Porque Dios lo determinó así. Dice que Dios le dijo a Satanás que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Que la simiente de Satanás puede herir en el talón, pero que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza del enemigo. Amén. Y Dios lo hizo, Dios lo cumplió, Dios lo realizó a través de traer al Salvador de todos nosotros, Jesucristo, a través del vientre de una mujer, de María. Así que el enemigo no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar un poquito, entonces, vamos a hablar un poco de este Dios que tiene tanto amor y tanta misericordia y tanta compasión con las mujeres. ¿Les parece? Amén. Primeramente, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a dejar en Mateo, San Mateo, capítulo 1, que habla de la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Entonces, habla de que a veces a muchas personas no les gusta leer todo esto porque es como abrir sucesiones, digamos, ¿no? Sí. El hijo de tal y fulano de tal y que... A usted no le gusta, pero sabe que para usted es capaz que sí, lo digo por los que están detrás de la cámara, pero para Dios es sumamente importante. Para Dios es importante. Nosotros podemos separarnos yo qué sé, quizás usted se puede divorciar, se puede separar de su compañero de trabajo o de alguna amistad, se puede separar quizás de un cónyuge. Pero si hay algo que usted no va a poder negar nunca, son los lazos de sangre. No es que usted se haga un lavado de sangre y diga, no, fulano no es nada mío. Porque veo que hay personas que son individualistas, piensan en ellos y no le importan los demás. Pero para Dios es importante, y cuando Dios nos hizo nacer en una familia, y los lazos de sangre y todo eso, son importantes para Dios. ¿Entiende? ¿De dónde venimos? Entonces, acá en este relato vamos a encontrar 3 mujeres que fueron mujeres redimidas por el poder de Dios. ¿Sí? Mujeres que tuvieron un propósito. Y si bien yo sé que la Biblia nos da ejemplos de mujeres, de buenas mujeres, ¿sí? Mujeres con propósito, mujeres de fe, mujeres que amaron a Dios, también la Biblia nos muestra a malas mujeres. Hay 2 clases de mujeres.
¿sí? Algunas encuentran a Dios y en el propósito pueden desarrollarse en Dios. Y hay otras que endurecen su corazón y mueren en sus pecados y en su maldad, ¿verdad? Porque no vamos a decir, ay, no, todas las mujeres son buenas, o bueno, o todo. Acá el único bueno es Dios, pero las mujeres, a todas las mujeres, ¿sí?, indistintamente de su etnia, de su raza, de su color, de su idioma, de lo que sea, a Dios las creó a todas por igual y Dios las ama a todas por igual y Dios tiene un propósito con todas por igual. Pero no todas siempre aceptan el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, hay mujeres en la Biblia que se aceptaron el propósito de Dios, amaron a Dios, se esforzaron, trabajaron para Dios y para el propósito de Dios. Y bueno, fueron mujeres que se destacaron como heroínas de la fe y mujeres que estuvieron, ¿verdad?, a la altura del propósito que Dios tenía. Y después hubieron malas mujeres, ¿no? Hubieron malas mujeres como Herodias, que la vamos a encontrar en los evangelios, que hizo que su hija Salomé bailara para Herodes, ¿sí? Y bueno, y a través de esa danza, Herodes decapita a Juan el Bautista, ¿no? Porque entonces Herodias es el ejemplo de una mala mujer, de una mujer que utilizó a su hija, vendió a su hija, ¿verdad?, para una venganza personal de ella. También hay malas mujeres. Digo, está Jezabel, que usted sabe, que se casó con el rey Acab, rey de Israel, y llevó a todo Israel a la idolatría, a Baal y a Asera, ¿no? Una mujer que terminó muy mal, terminaron los perros lamiendo su sangre en la calle, y bueno, por profanar, ¿sí?, al pueblo elegido por Dios, ¿sí? Y tantas historias que un día quizás podríamos desplayarnos, ¿verdad?, en malas mujeres. Y el tema de ayer del 8 de marzo, bueno, hay varones que saludan, hay otros que no saludan porque ya no saben qué hacer, no saben si saludar o no, porque todo esto del feminismo, muchos dicen que se ha convertido como en un feminazi, ¿entiende? Entonces, es algo que no nos representa a todas, no nos representa a todas. Yo me siento representada por esas mujeres esforzadas, valientes, trabajadoras, que amaron a Dios, o esas mujeres que han salido adelante, ¿verdad?, llevando sus vidas, sus familias, sus hogares adelante, que suman y multiplican en la sociedad, ¿verdad?, que generan paz y que enriquecen su entorno. Pero mujeres que están ahí, como vimos muchas veces en muchos de esos actos, esas marchas, ¿sí?, que agarran bebés de juguete y los bañan en sangre y les clavan puñales. Eso es muy triste, hermano, porque la peor decadencia, creo, de un gobierno o de la humanidad es enseñarle a una mujer a matar a su hijo. Si una mujer es capaz de matar a su hijo, bueno, ya, entonces ¿de qué estamos hablando, verdad? Digo, ya serían capaces de cualquier cosa. Entonces, se ha convertido algo que sucedió en el siglo XX, de mujeres que perdieron su vida peleando por sus derechos laborales, ¿verdad? Murieron en un incendio, ¿no? Sí. Digo, una causa justa, con el tiempo se volvió una causa que es bastante cuestionable, ¿no? Digamos, injusta, para mí. Entonces, felicitamos el Día de la Mujer, buenísimo, pero las mujeres, depende del país donde nazcan, ¿verdad? Porque si usted nace en Afganistán, bueno, no pueden ir a la universidad, pero creo que nosotras, dentro de todo, donde Dios nos ha permitido nacer, nos hemos podido desarrollar como mujeres, ¿verdad? Y bueno, yo me desvié del tema. Entonces, no me estaba justo, vino el tema de malas mujeres y tengo tantos ejemplos en la Biblia de malas mujeres que bueno, ya no, pero no quiero hablar de malas mujeres, quiero hablar de buenas mujeres, ¿sí? Y de mujeres que quizás su vida al principio no era tan buena, pero que Dios, a través de su poder sanador, libertador, restaurador, pudo obrar en sus vidas. Y tenemos en la Biblia el ejemplo de Sara, una mujer estéril, que tuvo que pasar por un proceso de mucha paciencia y creer la promesa de Dios que Dios le iba a dar un hijo, y tuvo el hijo con 90 años, pero lo tuvo.
Vemos a mujeres en la Biblia como Abigail, que gracias a la intercesión de ella, gracias a su petición, libró a toda su familia de la muerte, porque el rey David iba decidido a matar al marido de ella, a Nabal, y a todos los que encontrara con vida en la casa de Nabal, ¿sí? Por la falta de respeto de Nabal. Entonces vemos a Abigail, una mujer intercesora, una mujer que defendió todo su hogar. Entonces la oración tuya, la oración intercesora tuya puede librar a tu familia también de toda mortandad, de las fuerzas del enemigo, o de algo que quizás es justo, pero que hay que apelar a la misericordia de Dios. A veces Dios por su misericordia, aunque en el caso de Abigail, Dios no permitió que David se vengara, pero sí Dios a los 10 días mató al marido de Abigail, a Nabal. Así que ojo los maridos que no tratan bien a las mujeres, porque cuando Dios se enoja, vio que a los 10 días pueden desaparecer. Tengan cuidado, tengan cuidado. Dice que los maridos deben amar a sus mujeres y estar en paz con ellas para que las oraciones de ellos no tengan estorbo, pero parece que este Nabal no oraba tampoco. Entonces Dios dijo, pero ¿para qué voy a dejar a Nabal que le vive calentando la cabeza de Abigail? Mejor me lo saco de esta tierra de una. A ver, algunas quiere eso, otras no. Acá las que están no. Pero vemos a Esther, ¿sí? Una huérfana que Dios la lleva al reino para preservarle la vida a todo el pueblo. Hay tantos ejemplos maravillosos en la palabra de Dios. Vemos a María, vemos a Dorca en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que era una hermana de los tiempos de la iglesia primitiva que hacía túnicas, ¿sí? Con las demás hermanas reparaban túnicas. Y cuando muere Dorca, van a buscar a Pedro y le dicen, Pedro, estamos todas de luto, estamos mal, nuestra hermana querida murió. Y Pedro va y ora y Dorca resucita, hermano. Porque Dorca era una mujer trabajadora, era una mujer que servía a los santos, servía a la obra de Dios. Y el propósito de Dios quizás era mostrar a través del apóstol Pedro que Jesús seguía siendo el Dios de la resurrección. ¿Entiende? Entonces Dorca, por ese servicio a Dios, porque a veces subestimamos, ay no, pero ¿y qué importa si yo remiendo ropa y la doy a los pobres? Y eso Dios lo está viendo. Y eso Dios lo está viendo. ¿Y qué pasa si yo solo hago camisa o túnica? Dios lo está viendo. Y si estás en necesidad y en aprieto, Dios lo puede recompensar. Dios lo hará. El tema es poder siempre en Dios desarrollar nuestro propósito. En el caso ese ya vio que yo nací con 2 vueltas, pero problemas mentales creo que no tengo. Creo. ¿Verdad? Creo, no sé. No, por el tema de la película, ahora me acordé. No le terminé el cuento, ¿no? Dije, no me morí, eso ya Dios me libró. Pero me podría haber quedado con lo otro. Mi madre podría haber quedado con una hija en estado vegetal. No sé qué iba a hacer. Sin embargo, acá estamos, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que hace Dios, que tan maravilloso. Y en este caso de Mateo, Dios introduce a 3 mujeres con propósito dentro del árbol de la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Vinieron a formar parte del linaje de Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor en San Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y a Fará, Fares de Esrom, y Esrom a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Sí? Y ahí
en el versículo, después te sigue leyendo lo demás, ¿no? Versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sí? Ahí vemos ahí después cómo siguió la línea parental de Jesucristo. Pero en esa línea parental, ¿sí?, sus ancestros, en sus ancestros, si bien hay hebreos y hay hebreas, hay mujeres que también fueron extranjeras, mujeres que sirvieron en sus países, en sus naciones, dioses paganos, pero que tuvieron un encuentro con el Dios de Israel, que tuvieron un encuentro con el Dios de los hebreos, que tuvieron firmeza de carácter y perseverancia de seguir al Dios de Israel. Y el primer ejemplo está en el versículo 5, que dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Y quién era Rahab? ¿Usted recuerda quién era Rahab? ¿Sí? ¿Quién era Rahab? A ver. La que ayudó a los espías. Claro. Ayudó a los espías hebreos que fueron a reconocer la tierra de Jericó. ¿Sí? ¿Y cuál era el oficio de Rahab? ¿Qué era? Sí, según la palabra de Dios, ¿verdad? Era una mujer que su medio de vida era la prostitución. ¿Sí? Ella estaba en Jericó, y su medio de vida, su medio para sostener su vida y sostener su familia, era la prostitución. Pero por encima del oficio que ella podía desarrollar en Jericó, ella tenía un corazón que, como le decía hoy en Romanos 8:29, un corazón que era conocido por Dios. ¿Sí? Era una mujer que era conocida por Dios. Era una mujer que tenía un propósito en Dios. Que cuando estamos lejos de los caminos de Dios y no lo conocemos, hermano, y bueno, todos nos hemos equivocado o hemos tenido que tomar atajos en nuestra vida que quizás no nos hubieran gustado tomar, ¿verdad? Pero a veces se han tomado. Pero cuando ella tiene un encuentro con el Dios de Israel, con el Dios verdadero, la vida de esta mujer que había sido prostituta, ¿sí?, la vida de esta mujer comienza a cambiar, comienza a transformarse, comienza a liberarse, comienza a limpiarse, comienza a sanarse, porque Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios bueno, que cuando venimos con un corazón sincero delante de Él y determinados a seguirle, Él está dispuesto a recibirnos. Rahab en Jericó, estuviera en Jericó, ahí en Jericó habitaban enemigos del pueblo de Dios, y Dios había enviado a Josué a conquistar Jericó, y mandó espías a ver cómo se movían en la ciudad de Jericó antes de invadirla. Estos espías fueron descubiertos, ¿sí? El rey de Jericó se enteró, hay 2 espías hebreos entre nosotros que seguramente vienen a ver nuestros movimientos para luego invadirnos. Y cuando fueron a agarrar a estos espías, ¿sí?, seguramente para darles muerte, Dios toca la vida de esta mujer, ¿sí?, para poder esconder esos espías, y después esos espías pudieran volver a darle el informe a Josué de lo que habían visto. Usted ya sabe que después todo el pueblo de hebreo siguió marchando, las murallas de Jericó cayeron, y cuando se derrumbó todas las casas, y cuando se mataron a todos, la única casa que permaneció de pie, la única familia que fue redimida, fue la familia de Rahab, la prostituta. Que para Dios, hermano, nuestra vida pasada, cuando venimos a Él, dice que Él hace un paquete con nuestra vida pasada, la tira al fondo de la mar, perdona nuestros pecados y nunca más vuelve a acordarse. Él no se acuerda más. A veces la gente, la que se acordó, Satanás, que quiere recordar, pero vos que... Y ya fue.
No es la misma persona. Antes era otra persona. Pero cuando venimos a Cristo, dice que somos nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y es aquí que parece que uno de esos espías se enamora de Rahab, ¿no? Y le dicen, bueno, cuando nosotros vayamos a invadir Jericó, vos ponés este hilo de grana en la ventana, entonces nosotros vamos a saber, todo el ejército va a saber que donde está ese hilo de grana en la ventana, esa casa no se puede tocar. Y ese hilo de grana que caía de la ventana de Rahab es prototipo de la sangre de Cristo que está sobre cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Amén. Y Dios toma a esta mujer de Jericó. Ella con su familia se injerta en el pueblo de Israel. Se casa con uno de estos espías, con Salmón, y dice que da a luz a alguien que también después es muy importante, llamado Booz. ¿Y quién era Booz? Bueno, era alguien que era muy importante en Belén de Judea y dentro del pueblo de Dios. Era un varón destacado, ¿sí? Anciano. Anciano no de anciano, de cana, sino anciano ministerialmente, ¿sí? Entre los jueces de Israel. Una persona considerada. Y es aquí que después este Booz también contrae nupcias, matrimonio, con Ruth. ¿Sí? Entonces, Rahab se destaca, ¿sí?, por la valentía. Rahab se destaca por el coraje de que aunque se ponía todo el pueblo de Jericó en contra, ella había oído hablar del Dios de Israel y defendió a los espías del Dios de Israel. Así que, ¿por qué se destaca Rahab? ¿Por su cobardía? No, ¿por qué? Por su valentía. Por su valentía, por su coraje. Porque no dejó que el monstruo del temor la paralizara. Porque imagínense, en una ciudad, donde usted es la única que pelea para cuidar a 2 espías del pueblo de Dios, y todavía tiene un trabajo público, ella arriesgó su propia vida por salvar la vida también de estos hombres hebreos. Así que Dios, a las mujeres valientes, a las mujeres esforzadas, ¿sí?, a las mujeres que no se acobardan, a las mujeres que vencen el monstruo del temor, ¿sí?, y dicen, acá estoy, Señor, voy a cumplir el propósito que tú me marcaste, Dios las honra. Amén. Dios las honra. Dios les da una nueva vida. Dios les da una nueva oportunidad. Dios hace grandes cosas con ellas. Mire, hay una frase por ahí que dice que quien carece de propósito, ¿sí?, solo se distrae con el placer o con la diversión. Y ahí usted sale a la calle y usted va a ver la gente toda la semana, todos los días, o todos los meses, o todos los años, lo mismo. Como carecen de propósito, solo tratan de llenar sus vacíos con diversión o con placer. Pero quien tiene un propósito, hermano, trabaja sobre el propósito que Dios le ha dado. ¿Amén? ¿Está bueno? ¿Sí? Salir, divertirse un poco, sí, está bien. Pero uno no puede vivir solo de diversión. ¿O sí? Te ha nacido para cosas más importantes que solo divertirse. Entonces, usted tiene un propósito. Y Rahab tenía un propósito, que lo conoció cuando llega el Dios de Israel a su vida. ¿Amén? Entonces dejó de ser aquella antigua mujer que conocieron a ser una mujer de Dios, una mujer de fe. Y Ruth pasa lo mismo. Ruth vivía en Moab, adoraba al dios Chemosh, que no es un dios, es un dios de minúscula, ¿verdad? Imagen a Chemosh. Pero se casa con un hebreo llamado Malón, y Malón muere. Y ella decide, ¿sí?, se ve esos años que estuvo casada en comunión con su suegra Noemí, decide darle una oportunidad al Dios de Israel. Y cuando muere su esposo, Ruth, determinada, porque era una mujer determinada, con firmeza de carácter, una mujer comprometida, una mujer responsable, que es muy difícil encontrar muchas veces gente que tenga responsabilidad, ¿sí? Tenía responsabilidad afectiva,
tenía un compromiso, ¿sí? Y ella, en vez de quedarse en Moab, cuando Ruth dice, yo me voy a volver a mi tierra, me voy a volver a Belén de Judea, Ruth dice que Noemí tenía dos nueras, ¿no? Orfa y Ruth. Le dijo a sus nueras, bueno, murieron mis hijos, que eran los esposos de ella, pueden volver con su padre. Y Orfa dijo, se despidió de Noemí, sí, me voy. Y Ruth dijo, no, yo, donde tú vayas, iré yo. Donde tú mueras, moriré yo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Porque tuvo un corazón dúctil, un corazón sensible, se dio cuenta de este Dios grande y poderoso, amén, que nos valora, que nos ama, que nos acepta, que nos redime, que nos conoce. No hay otro como nuestro Dios. Y comienza a seguir a Dios. Y dice que cuando llega a Belén con su suegra, la casa antigua donde vivía Noemí con Elimelec, era una ruina. ¿Sí? Eran dos mujeres pobres, llegaron a Belén con las dos manos hacia atrás. No tenían que comer, no tenían nada. Pero Ruth, en esa firmeza de carácter, dice que sale al otro día a buscar un campo para cegar. Y yo quiero hacer hincapié en esto. Miren lo que dice Ruth, capítulo 2 de Ruth. ¿Sí? Para que tengan por lo menos un concepto más claro a través de la base bíblica. Porque Ruth fue una mujer sabia, una mujer que tenía permanencia, constancia, y que era responsable, y que no tenía grandes pretensiones. Ella lo que quería era preservar su vida y la de su suegra. Capítulo 2 dice, ¿encontramos ahí? Ruth dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y mire lo que dice aquí, porque así como lo notó Booz, ¿quién está por encima de Booz y nota nuestros trabajos y nota nuestras labores? Dios. Diga. Antes que me vean los hombres, Dios me ve. Amén. Entonces dice, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Y después sigue hablando, alabándola, ¿no? Y en el 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y el 17 dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue con un efa de cebada y bueno. ¿Por qué se destaca Ruth en el mundo espiritual y en el mundo físico? ¿Por qué se destacó? Por su trabajo, por su perseverancia, por su constancia, por su firmeza de carácter. Amén. Y eso es lo que tienen las mujeres de Dios. Eso es lo que tienen las mujeres de fe, que las hace destacarse en donde ellas se encuentren. Tienen que tener firmeza de carácter y responsabilidad. Ruth no se iba a quedar en la casa cruzada de brazos, ahí con su suegra Noemí, sin saber qué hacer. Ella atinó a hacer algo siempre se puede hacer, hermano. Porque al fin y al cabo, el que va a multiplicar y el que va a recompensar es Dios.
así sea vender caramelo. Algo. Las mujeres de Dios siempre algo hacen. Amén. Y no andan ahí con una 38 asaltando a nadie. ¿Por qué entra en el árbol? ¿Sí? En el árbol de Jesucristo. Porque así como Rahab fue una mujer valiente, Ruth era una mujer trabajadora. Diga conmigo, a Dios le gusta la mujer trabajadora. ¿Amén? Era una mujer trabajadora, era una mujer esforzada, valiente. Y no tenía pretensiones. Ella pidió, ¿sí?, ir en el último puesto, en el último lugar. Los segadores iban segando la cosecha y ella, ¿sí?, que le correspondía a las viudas y eso, a los extranjeros, a todo aquel que tenía necesidad, era parte de la ley de Israel, podía ir recogiendo lo que caía. Pero ella se puso en el último lugar. Dijo, te ruego que aunque sea, quiero llevar el sustento a mi hogar. No importa si es poco o mucho, déjenme en el último lugar. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un corazón dúctil, un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón que lo poco que uno tiene lo pone en las manos de Dios? ¿Dios qué hace? Dice que los últimos serán después, ¿qué? Los primeros. Los primeros. Porque entró ahí como la última de los segadores. Ni fue a cegar, fue a levantar lo que cayera. Y terminó siendo la dueña de la hacienda. ¡Qué bendición! Terminó siendo la dueña de la hacienda, terminó entrando por renunciar a la idolatría de su pueblo en Moab, por tener responsabilidad, por esa otra mujer viuda, Noemí, y por ella misma, ¿verdad?, volver su corazón al Dios de los hebreos. Dios le dio un futuro y una esperanza, hermano. Dios es un Dios de futuro y de esperanza. Y de una esperanza viva, no una esperanza muerta como tiene el mundo. Dios es, dice Pedro, ustedes renacieron para una esperanza viva. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios vivo, pero un Dios que está mirando, un Dios que mira, ¿sí? La perseverancia es una de las muestras más grandes que le podemos dar a Dios de amor. Ser perseverantes en Él, en el camino, en la palabra, en lo que Él nos ha mandado a hacer. No dejar las cosas tiradas. Me enojé con fulano, dejo tirado el servicio y ando de acá para allá divagando. Hermano, eso no trae buenos resultados. A la larga o a la corta, no trae buenos resultados. La soberbia, el orgullo, la altivez, no trae buenos resultados. Pero la sencillez del corazón, la humildad del corazón, el perseverar en lo poco o en lo mucho, siempre da resultado. Miren, yo en mi caso, ya se lo he dicho, ¿no? Pero lo que pasa es que yo tengo ejemplos claros en mi vida de cómo Dios ha obrado. Cuando yo tenía 20 años, Dios usó como quiso ahí, se iba a fundar una de las empresas que hasta el día de hoy tiene, bueno, unos cuantos años, ¿sí? Una empresa de acompañantes y de enfermería. Y cuando me citaron a mí, eran como 50 promotoras, ¿sí? Y a todas nos dieron planillas, carpetas, y nos mandaron a Posito, Punta Carreta, Parque Rodó, y teníamos que ir casa por casa a ver si hacíamos un socio. Yo, era como mi primer trabajo, digamos, bien, ¿no? Había hecho alguna que otra cosita, pero era como mi primer trabajo bien. Y lo hacía de corazón. Y el otro día cuando tenía que ir por allá a la asociación, al sanatorio, yo digo, pensar que con 20 años estaba acá afuera repartiendo folletos. Y al otro día, ya eran de las 50, ya quedarían 20. Y al tercer día, ya de las 20, quedarían 8. Y yo seguí. Y después un día estaba repartiendo folletos ahí. Vinieron 2 personas importantes de la empresa, me invitaron a almorzar allá en Benito Blanco, me acuerdo, y La Rambla, y me ofrecieron trabajar en las oficinas de esa empresa. Y iba a ganar 600 pesos
en el año 96, ¿entiende? Y iba a trabajar 4 horas, de las 9 de la mañana a la 1. El tema es que yo, creyente en el Señor, yo tomé el desafío. Era todo nuevo para mí, hermano, empezar en marketing, bueno, me tenían que preparar en marketing y todo, pero tomé el desafío. Porque cuando Dios está con uno, hermano, es Dios. Digo, Señor, habla tú a través de mí, porque la verdad que... Y empecé ganando 600 pesos, y a los 3 años después, ganaba 7.000 pesos. Dígame, era en el año 98, ¿era plata 7.000 pesos? Cuando todos mis compañeros que trabajaban 9 horas en la oficina, yo después trabajaba más horas, sí. El sueldo base de ellos, el sueldo de ellos siempre era 2.500, 3.000, 3.500. ¿Pero por qué? Porque uno aceptó, ¿sí?, lo poco que se le ofrecía, y Dios después fue bendiciendo, obrando en el trabajo que uno realizaba, y uno fue siendo promovido. Y cuando me fui, ganaba más que lo que ganaban mis compañeros en aquel entonces. Entonces, nunca debemos subestimar o menospreciar lo que Dios quiere hacer en algo. Dice que los que no menospreciaron las cosas pequeñas, algún día verán la plomada en la mano de Zorobabel y verán las grandes cosas que Dios hace. No debemos menospreciar lo pequeño, porque nada nace grande, todo nace pequeño. Dios lo hace grande para su gloria y para su honra. Amén. Y cuando tú trabajas, no importa el trabajo que desempeñes, en la iglesia, en la casa de Dios, en tu casa, en tus labores, en tu trabajo secular, tú todo lo que hagas, hazlo para Dios. Amén. Y Dios va a recompensar, Dios va a multiplicar, Dios va a honrar. Como honró a Ruth. Porque todo esto no es solo de la declaración que Ruth hace, tu Dios será mi Dios y voy a morir donde tú mueras. Eso es muy fácil decirlo. Pero después había que comprobarlo, a ver si en verdad estaba dispuesta a morir, ¿sí?, con Noemí, y iba a estar dispuesta a seguir al Dios de Israel. Después las declaraciones que nosotros hacemos verbales van a ser puestas, ¿sí?, a prueba. A ver si sometida a prueba nuestra fe puede dar un buen fruto. ¿Y por qué entra Ruth al árbol del Mesías? Porque fue una mujer trabajadora y una mujer perseverante y constante. Así que este camino, yo siempre se lo dije, no es de quien lo empieza el camino de Jesucristo, es de quien lo termina, ¿sí? Y usted tiene que terminarlo mejor de lo que lo empezó. Y tiene que ser perseverante en el camino. Perseverante, aleluya. La salvación es individual, es personal. Fuera de que si los hermanos no ven o no nos ven, o si oran por nosotros o no oran por nosotros, nosotros tenemos que tener responsabilidad delante de Dios de nuestra propia vida, de nuestra propia comunión y relación con Dios. Entonces Dios va a recompensar y honrar nuestro trabajo. Amén. Así que Dios no quiere vagas en el árbol del Mesías. Dios quiere mujeres valientes, forzadas, perseverantes, trabajadoras, con firmeza de carácter. Amén. ¿Cuántas tienen firmeza de carácter acá? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y esa mujer que quizás, vamos de vuelta a Mateo, esa mujer que quizás le costó que la sociedad la aceptara, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel también, yo supongo que cuando veían a Ruth en la calle no le iba a causar mucha gracia a muchos, ¿no? Decir, esta viene de Moab, la moabita. Pero Dios hizo que ella se destacara. ¿Amén? Amén. ¿Cuántas mujeres destacadas hay aquí? Amén. Levante bien alta la mano. Amén. Soy una mujer destacada por Dios. Y dice aquí el versículo que Ruth, ¿sí?, y Boaz engendraron a Obed, y Obed, ¿sí?, y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Amén. Amén. Que David también tuvo una madre con propósito, una madre que no estaba distraída en los placeres de la vida, porque hay un salmo, ¿no?, en el cual, quizás Ana María lo encuentre, David destaca la labor, la enseñanza, ¿sí?,
de haber sido favorecido con una buena madre, con una madre así. Así que imagínense que todas estas mujeres fueron unas mujeres que tuvieron un propósito extraordinario, aleluya, en Dios. Ahora cuando Ana María lo encuentra lo leemos. Y dice, e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró ¿a quién? A Salomón. De David engendró a otros también, pero nadie más destacado que el rey Salomón, ¿sí? Porque de Salomón es donde viene después la descendencia, de donde nace también José, quien fue ese padre del corazón de Jesús, pero fue el padre que lo crió. Amén. Que se jugó, que se lo crió, que le dio un oficio. Entonces, ¿encontramos ahí? Sí. ¿Qué dice? Salmo 86, verso 16, el mismo David Salmo dice, 86, 16. El mismo David dice, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu siervo. era una sierva de Dios, la madre del rey David. Amén. Amén. Quizás no conocemos su nombre, pero era una mujer dúctil, una mujer sierva, una mujer que estaba al servicio de Dios. Y seguramente esa fe tan grande que tenía David no venía solo de Isaí, venía de esta mujer anónima, pero que doblaba rodillas a Dios por sus hijos. De esta mujer que le transmitió fe a David, que David le dijo a Saúl, mirá, ese Dios que me defendió de las garras del oso y de la boca del león, también me va a defender de este gigante Goliat. Qué madre tendría David, ¿no? Para salir a desafiar así. Una madre, como se ve que tuvo Timoteo. ¿Sí? Nunca subestimen el poder de la oración, de las palabras, de su testimonio. Dios está viendo, Dios soberano en la vida de sus hijos, de sus nietos, de su descendencia. Quizás a veces no lo veamos con nuestros ojos físicos, porque si el Señor viniera, ¿verdad?, o nos mandara a buscar, pero seguro que Dios va a obrar en medio de su pueblo, con la familia. Algunos nos enteraremos cuando ya estemos allá arriba, de las grandes cosas que hicieron nuestras futuras generaciones. Y dice, y engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Y bueno, Betsabé. Betsabé fue una mujer que Dios también redime, que Dios también restaura, que Dios también le da una nueva oportunidad. Porque la situación de Betsabé fue bastante complicada, ¿sí? Porque el rey David, con Betsabé, ¿sí?, cayeron los dos ¿en qué? En adulterio. Entonces, una mujer que fue adúltera, pero fue perdonada, liberada y restaurada por Dios. Donde dice después, como decíamos hoy, que las cosas viejas pasaron y Dios hace todas nuevas. El primer hijo de cuando ellos cayeron en adulterio, ella quedó embarazada. A usted no le voy a contar ahora la historia, porque si no nos vamos mañana. Ese hijo nace y a los días muere. ¿Sí? David hizo ayuno, se humilló, pero bueno, el chico parte de este mundo. Pero después de ahí, ¿sí?, fue tanto el dolor que tenía Betsabé por la pérdida de su hijo, que David consuela nuevamente a su mujer y Dios le da un nuevo hijo. Le da otro hijo. Y le da este hijo llamado, que usted ya lo conoce, el rey más sabio de todos los tiempos, el rey Salomón. ¿Sí? Entonces Betsabé es una mujer que también, ¿sí?, era conocida por Dios, que fue valorada por Dios, que fue rescatada por Dios, que fue limpia por Dios, ¿sí?, y que Dios le dio una nueva oportunidad. Hay oportunidades para todas las mujeres.
lo demuestra la palabra de Dios. No importa nuestra vida pasada, lo que importa es lo que hacemos a partir de hoy cuando encontramos a Jesucristo en nuestra vida. ¿Amén? Dios es un Dios de propósito, es un Dios de milagro, es un Dios de sanidad, de restauración. Dios puede agarrar un corazón roto y repararlo, aleluya, y hacer un corazón nuevo. Lo mejor es siempre poder venir a Dios y decir, Señor, aquí estoy, cumple tu propósito en mi vida. Amén. Y Dios lo hará. Y Dios lo hará. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Así que vamos a orar en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por cada mujer. De aquel tiempo, pero también de este tiempo. Amén. Y del tiempo que vendrá. Que sea el Dios de Israel, aleluya, quien guíe nuestros pasos, quien dirija nuestro camino, quien tome nuestras decisiones en sus manos y nos ayude a elegir con sabiduría.